Buenas noches, comunidad. Les doy la bienvenida a este jueves de misterio, jueves 14 de septiembre del 2023. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos estaré acompañándolos en este capítulo número 83, en el cual traemos, tocaremos temas paranormales, de fantasmas, apariciones, brujería, maldiciones, criptología, teorías conspirativas, leyendas urbanas y muchos más relatos encaminados al terror y misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, en esta ocasión, aprovechando las fiestas patrias, hablaremos de temas relacionados a la historia mexicana, dándoles un poco de contexto para aquellos que no sean de este país. El mes de septiembre celebramos los mexicanos la independencia de nuestro país, ya que el 16 de septiembre se hace a manera de conmemoración un evento, el cual llamamos coloquialmente el grito, ya que este simboliza aquel día en el que Cura Hidalgo decidió alzarse en armas y pelear contra aquella injusticia de aquellos tiempos en los que éramos una colonia española. Por lo que este día, el 16 de septiembre formalmente, se conmemora aquel grito de Dolores. Una vez hablando de este brevario histórico, traemos en esta ocasión, saldremos un poco de aquellos relatos que cada semana les traemos, misterios de fantasmas, pero no dejaremos de lado el misterio, ya que hablaremos de aquellos actos, aquellos momentos misteriosos que guarda la historia de México, que aún en día se desconocen ciertos datos acerca de ella y hay cosas que se van enterrando con el tiempo y que muchos de ellos hoy nos parecerían poco probables, pero que sin lugar a dudas pasaron en la historia, quedaron marcados en ella. Aquí quiero volver a aquella alerta que hacíamos en los primeros capítulos, aquellas historias que contábamos. Quiero decirles a ustedes, comunidad, que en ningún momento busco adoctrinarlos, ni influir en su manera de pensar. Lo que traemos a manera de entretenimiento es dejarle estos datos a ustedes, estas historias, y que ustedes, bajo su criterio, decidan creer en ellos o no hacerlo. Y tomarlos también justo es. Por lo que les pido que se guarde la discreción necesaria y que tomen esto de la mejor. Sin más preámbulos, comencemos con estos. Hablando de México, seamos fuerte. La presidencia de la... Ya tenemos otro capítulo, justamente hablando de este tema. Si ustedes no lo han visto, vayan a checarlo. Ya está en la forma. Y hablamos bastante de algunos momentos extraños en la historia de México. Algunas sí curiosidades, pero que no dejan de dar ese misticismo, este misterio. Igualmente se los dejo aquí en una pestaña que está apareciendo en este momento, que recordando aquel video, estos datos extraños, hablamos de el espiritismo de Francisco y Madero, ya que él era ferviente gente del país, llegando incluso a contactar personajes como Benito Juárez y algunos otros menos conocidos, pero con mucho peso en el rumbo de este país, como fue Guillén de Lampard. Vayan a este capítulo y entérense de este personaje, porque es un personaje olvidado en la historia, pero que sin lugar a dudas fue una influencia incluso después de la muerte. Y esto le costó que esté presente en uno de los monumentos.
más importantes de este país. Me refiero al Ángel de la Independencia. Les reitero, vayan a ver este capítulo, hay cosas bastante interesantes. Pero bueno, hablando directamente de la presidencia de este país, hay momentos bastante oscuros en la historia de ellos. Si bien queramos decir que es bastante extraño de que Francisco y Madero tenía sesiones espiritistas en las cuales místicamente decidía cuestiones importantes del país, hay algunas otras historias de presidencia que rayan en lo aberrante, desgraciadamente sí, en lo penoso de la historia de este país. La presidencia de México es el cargo de poder políticamente hablando más importante, es el máximo poder, y que incluso este poder puede, no sé, ser fácilmente de humanidad, cometiendo los peores errores y los más aberrantes actos. De estos momentos más sonados, lugar a dudas, podemos decir que es aquella matanza a los estudiantes, que por órdenes del gobierno se realizó una carnal cacería a aquellos estudiantes, que vistos como terroristas ante aquel gobierno, fueron masacrados en aquella plaza de la que abro paréntesis de plaza, pues tiene un pasado bastante oscuro, bastante cuanto a muerte. Hablaremos un poquito más de ello adelante, cerrando el paréntesis. No solamente está este acto, Tlatelolco, fue un tema aislado. Hay ocasiones en que la orden ejecutiva causó masacres a lo largo de la historia. Otra de ellas, más reciente, fue aquellos 43 alumnos desaparecidos en Ayotzinapa, justo en el gobierno pasado. Si bien se causó gran revuelo, este acto aberrante nos dejó aquella falsa idea de tranquilidad, aquella represión que aún se vive. Si bien usamos de cierta libertad que en otros países no se tiene, aún tenemos ese miedo latente de que el poder pueda ir en contra. Este hecho en el gobierno muy criticado de Peña Nieto solo dio lugar a esta inestabilidad en la que ya se vivía día a día. Recuerdo también las aberraciones cometidas en un mandato presidencial, el mandato de José López Portillo. A manos también era el jefe del Departamento de Policía y Tránsito del antiguo Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno, mejor conocido nombre el Negro Durazo. En la historia, ellos se conocieron desde muy jóvenes. Se decía que Durazo era prácticamente el guardaespaldas de López Portillo en su juventud, de él y de su hermano, puesto que en anécdotas, él era quien se encargaba de golpear a aquellos que molestaban a López Portillo. Se separaron por un tiempo, pero la política quiso juntarse de nuevo, dando inicio a estos momentos bastante oscuros que inició estos momentos el Negro Durazo, quien a mi parecer fue quien comenzó, fue el parteaguas de lo que hoy en día nos sigue aquejando en el país. Y que más que en todo el país, si bien pasa, el gobierno central, vemos aquella corrupción de la que tanto se habla. Siento yo que este fue el punto de partida de todas estas actos de corrupción, pues se dice que Durazo quería cumplir con cierta cuota de recuperación. Todos sus directores y oficiales, quienes debían cumplirla a como diera lugar, dando pie a que actos como corrupción, derechos de piso, cobros de extorsiones a pequeños empresarios o permisos
precisamente que salían de la mente de los jefes policiales o de los oficiales como tal. Eran necesarios para cumplir la cuota en aquellos tiempos. El negro Durazo tenía este dicho: lo que el negro Durazo se podía y se tenía que hacer, ya que la impunidad con la que se oponía ante la era absoluta. Vemos reflejada esta riqueza que vivió Negro Durazo ante este mandato, ya que por medio de la corrupción se edificaron muchas mansiones que eran poseedoras de este jefe policial, mansiones que poseía dentro y fuera del país, y que en algunas se llegaron a cometer actos semejantes. De estos lugares, de estas mansiones, hay algunas que todavía siguen en pie. Entre las más famosas podemos hablar una casa característica en el bosque de la Jusco, terreno de unos 300 metros cuadrados, el cual contaba con algódromo, lagos artificiales, caballerizas, salones para autos, discoteca y la casa principal donde se alojaba. Aún este lugar tenía un helipuerto en el cual llegaba directo Durazo para descansar. La casa principal, sin duda era una grosería para los mexicanos. Entonces, estaban viviendo una crisis. Esta no era la única casa, como les digo. Había otra casa y creo que es la más conocida. Es una lujosa residencia en la bahía de Zihuatanejo que tenía una arquitectura parecida a edificaciones de Atenas, contando con 20,000 metros cuadrados. La residencia estaba plagada con motivos que hacen referencia a la cultura griega, haciendo de este un lugar extremadamente extravagante, y que cínicamente el negro Brazo afirmó que gastó alrededor de 30 millones de dólares en la construcción. Se le llamaba el Partenón, y que ahora es uno de los símbolos máximos de la corrupción en México que se vive. Se nombra que Negro Durazo tenía más de 20 mansiones repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Al hablar de estas casas, tenemos que hacer sí o sí referencia a una de las casas que se encuentra en el corazón de la Ciudad de México, la famosa Posada del Sol. Dejé esta casa, último, hasta el final, ya que en este lugar es donde más actos horribles se cometieron, hablando de desapariciones, muertes de ella, cosas atroces que se llegaron a cometer en este lugar, ya que personalmente el negro Durazo cometía estas atrocidades con estudiantes a los cuales desaparecía. Se dice que el negro Durazo aborrecía a los estudiantes y se ensañaba con ellos, cometiendo actos perturbadores con ellos. Bien, otros políticos de la época participaron en atrocidades de esta Posada del Sol, haciendo también rituales extraños donde sacrificaban personas, ya que el negro Durazo dice que también tenía estas creencias relacionadas al esoterismo. En esta época llegaron a vivir mucha ostentosidad, ya que se llegaban a hacer fiestas en estas mansiones, donde había todo tipo de excesos y que también utilizaban los recursos públicos, tanto monetarios, materiales y humanos, ya que los oficiales eran utilizados como meseros.
Esto simplemente, el orden del negro caso, para humillarlos, degradarlos. Había tanta corrupción en esta época que Negro Durazo regalaba a sus amigos más cercanos centenarios expedidos directamente por el Banco de México, grabados con el nombre personalizados para ellos, al igual que armas de uso exclusivo del ejército que también les regalaba, que también personalizaba para ellos. Mencionando un poco de sus amigos, aquellos los más conocidos se encontraban Andrés García, conocido actor mexicano. También se habla de una amistad que tenía con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel, y que dio pie a esta teoría en la que él fue quien mandó a desaparecer a la mamá de Luis Miguel, pero creo que esto es parte de otro video, puede ser parte de otro. Aquel mandato terminó el Negro Durazo, cararía a la justicia, siendo acusado de una lista muy grande de delitos, entre los cuales el desvío de recursos, tal, corrupción y muchos más delitos fueron adjudicados a él. Si bien yo lo dudaría, 8 años en prisión, digo México mágico, terminó su vida quejado de enfermedades. Sí, siempre con el repudio de una sociedad al igual que su amigo López Portillo. Unidad, la presidencia y el poder como tal, embarga a muchos momentos realmente oscuros, no dejando de lado también la represión. Se llegó a vivir en muchas de las épocas de la historia, yéndonos muy atrás en la hispánica, podíamos ver desde un inicio ya esta palabra, es decir, la represión, que podía vivir, ya que los mexicas o aztecas, siendo el imperio que era, tenían bajo su yugo a otras tribus quienes debían pagar tributo a ellos para darlos. Lo que dio también aquel odio. Las demás tribus hacia los aztecas o los mexicas. Más cercano al presente, verlo en aquellos momentos de represión con el presidente Díaz Ordaz. Es claro que el mejor ejemplo de represión, ya lo mencionamos, sobre aquella masacre que se vivió el 2 de octubre de 1968, en el que el Batallón Olimpia fuera un grupo paramilitar de inteligencia que fue creado por el mismo gobierno de México con el fin de vigilar, espiar, perseguir y hacer acciones de sabotaje a los movimientos estudiantiles de 1968 en México, y que terminó con esta masacre. Si bien podemos decir que este punto es el más grande en la represión, hay algunas otras historias más acerca de Díaz Ordaz. Si bien no se tiene recurso fotográfico o evidencia de esto, la historia fue muy sonada en la época, pues el aquel entonces presidente Ordaz, quien era alguien quien repudiaba todo este tipo de movimientos, quien era abiertamente hater, decirse en el día de hoy, repudiaba el movimiento del rock, odiaba con toda hazaña esta música. También aquellos pensamientos juveniles se generaban en la época. Esto dio a que cancelara innumerables espectáculos a base de violencia. Pero aquí viene uno de los dichos mexicanos también, que lo que uno no puede ver, casa lo ha de tener, ya que hijo de Díaz Ordaz era fanático y este daría uno de los momentos más irónicos de esta época, pues dice que el fanatismo de Alfredo Díaz Ordaz, quien es el hijo del presidente, era muy
el movimiento rock, alguien muy adepto a todas estas bandas, debido a que una de las bandas más reconocidas del género de aquella época, me atrevo a decir que aún en esta época, o es The Doors, se presentaba en México. Y para esto, el hijo de hoy expresidente, contrató el grupo para un concierto privado que se entendía ni más ni menos a entonces, al hoy museo, Pinos, dando un concierto en ese lugar, justo en el momento en donde más represión por este movimiento se daba a través del gobierno. Se cuenta esta historia a que aquella fiesta había de todo. Había rock, había alcohol y demás cosas de carencia legal. Todos estaban divirtiendo, pero llegó el momento, el presidente bajó a checar cuál era. Ya había tanto escándalo en su residencia, dándose cuenta de lo que estaba pasando en la fiesta y que en ese momento todos fueron desalojados de aquí. No se dice si términos, violencia, pero sí terminó con aquel concierto privado que su mismo hijo. En esta fiesta, datos, voy a comentar que el mismo Jim fue a sentarse en la silla presidencial, aquella emblemática histórica silla, que en aquel momento era símbolo de represión a quien llevaba el mandato. Otro de los encuentros más raros de Vietnam, hubo bastantes encuentros durante su mandato, fue el de la separación de su esposa, debido a que ya no soportó lo que la aberración de aquel 2 de octubre, por lo que esta separación dio pie a una extraña relación con una mujer del medio artístico. Hablo de Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, mejor conocida como la. Ella, una hermosa mujer de la época, bastante famosa. Dio romance, dio pie al romance, y este fue muy hablado en la época. Bien era un secreto a voces, porque el presidente aún estaba casado. Dio a uno de los escándalos de las grandes hasta ese momento en la historia. Pues se dice que el presidente llegó a terminar, bueno, fue empezando dando regalos caros, que dio por terminada este romance con uno de los actos hasta la fecha, se sigue dando de qué hablar sobre lo que pasó, con una de las anécdotas más penosas para el mandatario de aquella época, ya que se dice que la tigresa llevaría serenata a la residencia presidencial. Y esto sería un acto muy poco ético para el presidente, el cual terminaría dicho romance en ese momento. Posteriormente se sabría boca de la mesa los muchos de los regalos que el presidente le había dado. Había regalos que tenían valor histórico nacional, como lo fue una cama que había pertenecido a Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, cama de antiquísima, que era de cedro, bañada en oro, obras de cisne en su estructura. También muchas obras de arte, muy importantes también. Varios vestidos, igualmente de Carlota. Entre muchas cosas, un valor invaluable, valor histórico, nacional. Afortunadamente, Irma Serrano, tiempo después, devolvió estos objetos que el mandatario le había dado
70 y que ahora los pueden ustedes ver exhibidos en el museo El Castillo de Chapultepec. Muchas cosas de Maximiliano de Habsburgo en él. La tigresa daba más pies, pues solía hablar. Y si bien duró muy poco aquella relación, ella siempre defendió que no eran los regalos lo que daba, sino que era la forma de ser de él, por lo que esto era lo que verdaderamente le había dado. La presidencia llegó a tener momentos muy oscuros, ya nombrados. Hay otros que no salieron a la luz y que quizás nunca conozcamos. Como les dije, lo dejo a su consideración. Y si ustedes aún mantienen algún familiar que haya vivido estas épocas, les invito a que les pregunten alguna de estas historias, si les cuentan algo más sobre ello. Invito a hacérmelo saber a base de comentarios y así tener de ustedes la retroalimentación para ir complementando aquellas que se vivieron en la presidencia. La historia de México embarga momentos que parecieran irreales. Hay algunos hablando justo de esto. Tenemos o usamos una frase que llegamos a decir, México mágico. Con esto nos referimos a, de manera de burla o no, al decir que algo solo pasa aquí en México, ya que por el momento o por el pacto o el acto suelen ser muy irreales. Entre estas anécdotas históricas del país, podríamos situar un funeral militar que se dio a una extremidad perdida. Entre, si bien estas historias, hay presidentes muy polémicos, ya he hablado de algunos de ellos, yéndonos más atrás, podemos encontrar historias. La historia de los presidentes más polémicos, uno de los dio uno de los más largos, perdió su pierna, que en 1908 se convirtiera en uno de los entes, dos miembros parados. Hablo de Antonio López de Santana. Perdió su pierna durante la Guerra de los Pasteles, pero él hizo todo lo posible para mantenerla cerca, y más aún cuidarla como si estuviera pegada a él. Quizás este sea el caso de un miembro fantasma extraño de la historia. Ahorita vamos a hablar más de él. Pero demos un contexto apropiado a esta historia antes de empezar. Hablamos de que el general Antonio López de Santana, antes de su este, mandato presidencial, apenas iniciada la Guerra de los Pasteles, a grandes rasgos la Guerra de los Pasteles, para quien tienen duda, pues fue un conflicto, un acto bélico entre Francia y México que comenzó con el pretexto de una indemnización que México se negó a pagar a Francia. Hablamos de unos 60,000 pesos. Un pastelero alegó que debía de pagársele. Parece que era Remontel, restaurantero de la época, que alegaba que miembros del ejército habían comido sin pagar y causado destrozos en su restaurante, lo cual alzaba, sumaba a 60,000 pesos. Este acto dio pie a que Francia tomara represalias y bajo este pretexto invadiera México.
En este acto bélico, ya como presidente, Santana, el 4 de diciembre de 8, mientras el ejército mexicano trataba de hacer retroceder a los franceses que respondían a cañón. Uno de estos disparos hizo la pierna de Santa Ana, teniéndole que amputar casi de inmediato dicho miembro, dándole también el nombre de Ceuña. Esta pérdida fue muy profunda para él, pero esto también fue una gran herramienta para sus futuras campañas. Finalmente, ¿quién iba a decirle que no? Presidente que dio su pierna para defender. Este fue, como les decía, el caso más peculiar de un miembro fantasma en la historia. Me refiero al hecho de que no solo el propietario extrañaba su pierna amputada, sino que daba la impresión de que todos sus simpatizantes también la extrañaban. De hecho, cuando Santana ordenó que enterraran su extremidad en el jardín Magacalvo, en Veracruz, una hacienda que era la predilecta de Santana, lo hicieron acompañados de una ceremonia religiosa, con todos los honores militares, como lo decía, era una ceremonia militar, una conmemoración. La pierna de Santana fue, por así decirlo, un héroe nacional. La historia no termina ahí, ya que años posteriores, 27 de septiembre de 1842, Santana mandó exhumar su pierna para tenerla más cerca de él, en el sepulcro que hacía en la Ciudad de México, en el cual era acompañado de un cortejo fúnebre y vítores, parte de los simpatizantes del presidente. Ya en 1944, durante ya una revuelta, Su Alteza Serenísima, nombre con el cual se refiere, un grupo de opositores robaron la pierna, la arrastraron por toda la ciudad, la cual se perdió de acto. Ya no supieron en dónde quedó, desconocieron dónde. Nadie sabe cuál fue su suerte. Como podrán saber, dar a tal Antonio Santana muy orgulloso. Y el andar la vida sin una pierna era inconcebible. Por ello mandó fabricar una prótesis de madera a su medida. Aunque esto le duraría muy poco tiempo, pues, durante la guerra contra la volvió a perder durante la huida, la batalla de Gordo, en la cual le quitaron su, lo humillaron públicamente. Entre esta serie de datos reales que sí, encuentra el de un grupo que podría llamarse, pues sí, paramilitar, militar tal cual, que se ocupó, se formó durante el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. La historia nos muestra, México estuvo en su gran parte central de acto bélico, pero llegó el momento en donde dejó esa neutralidad y se unió a las fuerzas de Estados Unidos, ya que llegó este conflicto.
ya que México se preparó de ciertas maneras, no solo el Escuadrón 200 fue el único que fue a la guerra, pero aquí en México se creó de manera de previsión, de defensa, ante un posible ataque de las fuerzas del Eje, un ejército que constaba de 100,000 charros. Nota aparte para aquellos que desconozcan el término de charro, los charros son jinetes que provienen de una antigua tradición originada más o menos reinato. Aquellos siglos se cargaban de la seguridad de las haciendas rurales, que posteriormente se unirían al folclore de esta tradición, ya que después se utilizaban para espectáculos, cual el charro se sorteaba la vida, siendo diferentes suertes. Volviendo a aquel momento de la Segunda Guerra Mundial, se formó el inédito ejército llamado la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Su creador, Antolín Jiménez Gamas, un excombatiente de la Revolución Mexicana que estuvo en órdenes del general Francisco Villa, le surgió la idea de organizar un grupo de jinetes para, dado momento, llegar a enfrentar al ejército más poderoso del mundo. Parecía descabellada en aquel entonces el formar este grupo, pero en el momento en que nació el miedo a una eventual invasión, era real. Algunos, como el escritor Juan Alberto Cedillo, documentaron este hecho, que también dijo: México operaban una red de espías alemanes vinculados a altos funcionarios. Y hay un libro, no recuerdo si era, ay, eran los nazis en México, libro de Juan Alberto Cedillo, en el que cuenta cómo Hitler tenía un especial interés en las reservas mexicanos. Inclusive, pues era al estar a un lado de, era una zona militarmente hablando, bueno, cualquiera de los ataques. Y si en el camino, pues, tenías aquel petróleo, es mucho mejor, ¿no? También tenía cierta simpatía por un partido nacional socialista, aquella, por lo que se dio aquel miedo para esta eventual invasión. Se llegaron a hundir 3 barcos, de los cuales dejaría esta neutralidad México, comenzaría a tomar ciertas atribuciones en la Segunda Guerra Mundial. Al final, la Legión fue organizada del entonces presidente Manuel Ávila Camacho, en el cual un documento en los archivos decía que se contaba, se operaba en el ejército. Este, estos guerrilleros, carros, la legión de guerrilleros mexicanos, era defender las vidas, el honor inmaculado, pabellón, solo tema de una nación. Este era el lema. Ellos, legionarios, guerrilleros mexicanos. Si bien, digo, podemos ver descabellado esto, era este ejército, dados charros, pongámonos un poco en los zapatos de la época.
Hoy con la historia podemos ver que sí, quizás era muy descabellado pensar que haría hasta acá las fuerzas del eje, pero en aquellos días, los momentos de tensión que se vivían, ya que la guerra arrasaba con gran parte de Europa, y si bien el conflicto estaba alejado de este país, ya habíamos sufrido las consecuencias de esta guerra. 3 barcos, 3 buques petroleros habían sido hundidos por las fuerzas del eje. Y en esa incertidumbre que se vivía en el país, se reflejaba a todas luces de que las fuerzas del eje no tardarían en cruzar el mar y atacar directamente al vecino, su acérrimo rival, y que en este despliegue táctico tuviéramos el embate de dicha ocasión. Por lo cual entiendo el por qué hacer o tomar de estas medidas, formar un ejército de charros, cuando la población de charros suele ser la que estaba armada en aquel entonces. Obviamente, todo, hay motivos egoístas. Como fundador este, de esta asociación, no asociación de charros, de este grupo, como, pues uno, Solín Jiménez Gamas, perdón, quien era en aquel entonces el presidente de la Asociación Nacional de Charros, tenía así motivos egoístas, porque pues, también era una manera de darse a conocer y tener poco público. Había motivos egoístas en cada cosa que siempre se ha hecho. Como les digo, México mágico, pero el que tuvieran como plan el realizar o tener, observa a estos charros, a estos guerreros charros, era producto aquella, pues sí, histeria que es en la que se vivía también. Algunas otras anécdotas son más antiguas. Y si bien también poco, quiera decirlo, rebuscadas, las historias hablaron un poco las pirámides de Teotihuacán. Estas pirámides son monumentos inmensos, quiero decir de los monumentos más grandes en México. La pirámide del Sol, una de las perdón, una edificación más grande, la más grande de Teotihuacán, y que hay mucho misterio en ella. Los años 70, recuerdo, o excavaciones, en ellas estuvieron descubriendo grutas debajo de la pirámide. Estas grutas llevaban a 4 puertas, parecías, llevaban a pétalos de una flor, por lo que estos accedían a diferentes salas, estaban dentro de la misma pirámide. Se llegaba todo a través de una gruta, más o menos 7 metros de largo. Esta pirámide está hecha de piedras cuadradas. Esta pirámide es un montículo de tierra conformada por 5 gradas. Ciertas, parece que es lava petrificada, material de construcción que es muy difícil de obtener, más en aquí, el cual da diferentes tonalidades de rojo y marrón, al igual que negro. Desde el año 2000 se llegaron a investigar ofrendas que encontraron en el interior de las Gran Pirámides del Sol, y hallaron túneles en el interior
al hacer perforaciones en la encontraron los arqueólogos estructuras, parecen, no sé, de la época. Esto dio pie a aquella leyenda que les estoy que les estoy queriendo llegar, que más que leyendas, siento que es más una leyenda urbana prehispánica, pues cuenta que esta ciudad como tal fue construida por los mexicas. Esto pues en algunos textos señalan que la ciudad fue encontrada por los mismos mexicas, que al momento de su encuentro, la ciudad estaba abandonada. No se sabe quién la había habitado anteriormente. Se dice que fue posterior, muy, muy atrás, llegada a mexicas a esta ciudad, quien fue la encargada a esa de esta ciudad de Teotihuacán. Como les digo, tómenlo como una leyenda urbana, ya que no hay datos exactos de esta teoría, pero sí podemos admirar una magnitud de dicha obra de edificación de Teotihuacán y sus ceremoniales. Tienen una exactitud. Es- La puesta del sol refleja en las estatuas de Dios Quetzalcóatl, quien sombra va bajando, va anocheciendo, muros, dando el efecto de que en realidad se van moviendo muchas estatuas. Está aunado a que las excavaciones, como les cuento, han encontrado aún más cosas ocultas que no corresponden a los tiempos chicas, lugar que sigue dando pie a esta teoría en el cual eh, la ciudad de Teotihuacán no fue construida por los mexicas, sino que ellos llegaron y esta ciudad ya estaba ahí. Este es uno de los lugares más misterios, más impresionantes. Si tienen la oportunidad de conocerlo, háganlo, no se van a arrepentir. Es un lugar lleno de misterio, lleno de energías también. Hemos hablado mucho de ello, de las energías. Y este lugar es algo que alberga todo esto. Misterio, las energías, todo lo que se vive en torno a Teotihuacán, ser un centro ceremonial también. Desgraciadamente, con la llegada de los españoles estuvo oculto durante mucho tiempo y se destruyeron muchos de los monumentos impresionantes que estaban en este lugar, pero en él podemos ver aún hoy en día la magnitud en la que se tiene aquí. Únicamente con ver la pirámide del Sol y mucho más el subirla, llegar hasta la cima, ver la magnitud de aquella obra, aquella pirámide, te deja pensando mucho en lo que era ir en aquello. Comunidad, hemos conocido en este capítulo un poco de las historias relacionadas con este misterio y que en ellas parecía que hay cosas irreales, hay actos aberrantes. Hemos hablado de algunos otros que sí quisiera darles un episodio. Hablaremos justamente, hablaremos, ya que estamos, de aquellas prácticas que parecerían extintas, se dieron en la antigüedad, iniciaron quizás menos, los tiempos prehispánicos, quizás más atrás. Hablo de la mística, chamanería, de la brujería. Hablaremos un poco de eventos bastante perturbadores de este tipo. Únicamente hablaremos por encima, ya que quisiera darle el tiempo, ¿sí?,
brujos del poder. Libro de José Gil Olmos, eh, que nos relata en esta obra aquellos momentos, personajes dentro de la política, fueron directamente con chamanes y brujas para que su carrera política despegara o fluyera mucha carrera, o bien protegerse de consecuencias que se tendrían. Hablando un poco de estos actos, está el de El Baster Gordillo y su protección tuvo durante el mandato de Ernesto Zedillo. Traeremos en ese otro programa aquel ritual que ella celebró ya en tierras lejanas, tierras antiquísimas de África, el cual le valió la protección suficiente para que no pisara la cárcel durante dicho mandato. También hablaremos de Marta Sagún y aquella brujería durante el mandato de Fox tuvo. Hablaremos de esto, otra edición, directamente se merece como tal, tiempo, tal, Dios brujos. Como les digo, los traeremos en otro. Más, pero más a fondo. Quiero hablar directamente sobre este libro, hablar sobre él, porque es un libro bastante interesante, se lo recomiendo. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlo, háganlo. Hay muy pocas ediciones físicas, creo que ya está más en digital. Entonces, si ustedes lo tienen en manera física, échenlo, quieren regalar, ahí está el correo. Pero comunidad, ya vamos a dejarnos de esta guaguara, sigamos hablando de misterio, pero ya para último vamos a dejarles algunos datos curiosos que, si bien son bastante polémicos o debatibles, pueden ser utilizados por ustedes en momentos incómodos y fiestas, y utilizarlos como para quedar. Hablando de estos datos, hablemos del grito, ya que este no se dio el 16 de septiembre. Hoy formalmente lo hacemos. Este fue el 15 de septiembre, pero Porfirio Díaz lo cambió para el 16 de septiembre, ya que era su cumpleaños. También la bandera de México se creó en 1921, pero tardó 147 años en ser reconocida como oficial. La Plaza de las sí, hay cosas muy oscuras. Una teoría es que siempre han existido masacres en este lugar, que tal vez siempre las habrá. Otro dato es el que un mexicano inventó la primera televisión a color. Él fue Guillermo González Camarena. Chicle se originó en México. La goma de mascar procede de un árbol, se llama zapodillo, un árbol originario de la península. México tiene más costas que México tiene más costas que fronteras terrestres, ya que, pues, como lo dice, igual estamos, de un lado tenemos el mar y del otro únicamente tenemos frontera, parte de abajo, bueno, pero hay más costas que fronteras. El origen de México, ¿qué significa la palabra México? Significa ombligo de la luna. Los colores que significan la bandera representan el verde a la esperanza, el blanco a la pureza y el rojo representa la sangre
derramada por los héroes nacionales. Estos datos podrían servir o no podrían servir para cinco y fiestas. Se los dejo para usted. Con esto, ya damos por terminado, damos por final este capítulo. Si les gusta este capítulo, pido a ustedes que vayan al canal de YouTube de Relatando el Miedo y le den like. Ya que están por ahí, también dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias, datos, historia de México. También pido de su apoyo para que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio. Y de esta manera, comunidad, siga, sigamos creciendo. No omito comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8, por lo que si se perdieron del directo pueden ir a checarlos ya en el canal. Ahí están arriba. Vayan y chequen esos canales y todos esos programas. También estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan la oportunidad y se unan comentando en vivo con toda esta comunidad tan bonita que tenemos en Twitch. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como relatando-m, también en TikTok como Relatando el Miedo. Así es que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacer, lo cual agradezco infinitamente. Sé que ustedes han vivido experiencias que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirla con nosotros si así lo desean, por medio de mensaje directo o en cualquiera de nuestras redes sociales, en comentario, canal de YouTube, o bien por medio del correo relatandoelmiedo@gmail.com, y de esta manera tu relato sea parte del próximo. Quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos apoyan en este proyecto, a quienes están directamente conectados aquí en Twitch. Quiero agradecerles a Cata, a Cero Vero-Bajo, Trapsnat, 01 Ella, 8 Hades, BL Mercy, a Phil Spoff, a Kip, a Lizzie GH. Muchas gracias por estar en este programa, en esta edición número 50 y, bueno, 58, estoy bien perdido. Esta edición número 83 de Relatando. Comunidad, me despido de ustedes. Soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición 83. En esta sesión semanal de misterio, este jueves de misterio. Desde ya les comento que tenemos una cita ya agendada para la próxima semana en otra edición de su programa de terror y misterio semanal. Les deseo felices fiestas patrias. Traten de no excederse y cuídense mucho, ya que el peligro está latente en cualquier momento. En esta ocasión, comunidad, es momento de volver a la normalidad. Es momento de encender esa luz y volver a la monotonía de este día a día. Les deseo que duerman bien, que estos datos no los hayan perturbado lo suficiente, les impidan el sueño. Y ustedes que celebran estas fiestas patrias, tengan cuidado, pues. Esas voces en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Caro Santi en Relatando.